Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿qué tal esta mañana? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 3, la porción que sigue. Y antes de empezar, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este privilegio de exponer tu palabra, de entenderla, de comprenderla, de conocerte a ti a través de ella, porque al fin y al cabo es tu palabra, es lo que tú has hablado, Señor. Gracias. Permítenos a nosotros entenderla a través del poder de tu Espíritu Santo que está en este lugar, Señor, que abre nuestros oídos para que podamos oír la verdad que hay en ella, que nos guía al conocimiento pleno de toda la verdad que hay allí, Señor, que hay allí escrita. Gracias porque aún tenemos el privilegio de tenerla en nuestras manos, de poderla leer, de poderla estudiar, de poderla meditar, Señor. Permite que nuestro corazón sea sembrado con la semilla de la palabra y que dé fruto abundante, Señor, en el tiempo necesario, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, siguiendo el estudio de Romanos, vamos a estar estudiando hoy Romanos 3, del versículo 1 al versículo 8. Voy a leer. Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y verás cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Amén. Pablo, en esta porción, está teniendo una discusión con un judío. Él sabía que era discutir con judíos, al fin y al cabo también era judío. Y esta discusión que tiene con un judío, no sabemos quién es. Algunos comentaristas bíblicos dicen que era Pablo el inconverso con Pablo el Pablo convertido, ¿sí? Pablo el judío que perseguía al cristiano, que conocía la ley, porque Pablo era un maestro de la ley, recordemos eso. Pero también está aquí Pablo, el Pablo ya convertido, que se ha acercado a la gracia, ¿verdad? Pablo está probando desde el capítulo 1 de Romanos hasta esta porción que todos somos pecadores, que todos somos culpables de pecado. En el capítulo 1 estudiábamos, en el versículo 18 hasta el final del capítulo, habla acerca del mundo pagano en general. Habla acerca de toda la maldad que se ha cometido y de cómo Dios permite que ellos sean llevados por su propia maldad. En el capítulo 2, en la primera parte hasta el versículo 16, habla acerca de los moralistas, de los que creen que viven la palabra pero no la viven realmente, de esos que miran por encima del hombro y critican a los demás, juzgando y señalando por qué hacen o por qué dejan de hacer, cuando ellos son peores, ¿sí? Por eso dice, eres inexcusable, oh hombre, tú que juzgas, ¿verdad? Porque con eso mismo que juzgas, te condenas a ti mismo. Empieza Pablo en el capítulo 2. Y en el capítulo 2, del versículo 17 hasta el final, habla ya específicamente de los judíos, que lo estudiaron la semana pasada. Realmente no pude estar, pero lo estudiaron la semana pasada, que habla de la circuncisión, ¿sí? Y el único que puede circuncidar el corazón del hombre es Dios. No conozco a ningún cardiólogo, y si lo conoce me lo presenta, por favor. Por bueno que sea que pueda circuncidar su propio corazón, ¿sí? Que él mismo puede hacerse una operación a corazón abierto. Digan un momento, yo lo hago, déjenme a mí. No conozco a ninguno, no es posible. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y hablaba de los que habían tenido la circuncisión y de los incircuncisos. Y Pablo explicaba claramente, y si los incircuncisos cumplen la ley, ¿cierto? Solamente por el amor a Dios, entonces es como si estuvieran circuncidados.
pero los circuncidados, si no cumplen la ley que Dios ha dejado, es como si no hubiera circuncisión en ellos. Y termina en el veredicto de que también todos los judíos son culpables, son condenados por el pecado que hay en sus vidas. Por eso aquí empieza una discusión que tiene que resolver, porque más adelante va a volver a retomar el tema, ya lo vamos a ver algún día en el capítulo 9. En el capítulo 9 empieza a hablar específicamente de los judíos. Y aquí en esta parte se habla específicamente de 4 argumentos que se están levantando en contra de lo que Pablo mismo ya había hablado. El Evangelio, y ya lo habíamos expuesto, es una mala noticia, es una buena noticia que empieza con una mala noticia, ¿verdad? Es decir, ¿qué significa Evangelio? Buenas nuevas. Pero las buenas nuevas no tendrían sentido si no hubieran unas malas viejas. ¿Sí? Es decir, si no hay una mala noticia, ¿para qué quiero la buena? ¿Sí? Ya lo habíamos explicado aquí. Si no hay una mala noticia, entonces ¿para qué me sirve la buena noticia? Recuerda que lo expliqué más o menos con la pastilla para el dolor de migraña. Si usted no siente que tiene migraña, ¿para qué se va a tomar la pastilla para la migraña? ¿Verdad? Entonces es igual. Y Pablo es especialista en esto. Por eso si usted lee capítulo 1 y capítulo 2 se dará cuenta que Pablo en ningún momento está exponiendo la buena noticia antes que la mala. Está hablando de que todos hemos sido condenados por el pecado que hay en nuestra vida. Luego dice que empieza diciendo, el judío que está discutiendo con Pablo, mire lo que empieza a decir, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Claro, esto lo hablamos también hace 15 días. El pueblo judío es el pueblo elegido por Dios. Y en medio de eso, ellos sentían que tenían privilegios. Ellos sentían que tenían un privilegio por sobre las otras naciones, que no es mentira y que aún hasta el día de hoy permanece vigente, ¿sí? El otro día vi un documental acerca de Israel y dice que los judíos han ganado más premios Nobel que cualquier otra nación en la tierra. Y que teniendo eso en cuenta, es decir, haciendo un porcentaje de cuántos judíos han ganado premios Nobel y teniendo en cuenta la cantidad de premios Nobel que se han entregado hasta el momento, ellos superan o tienen un porcentaje, una estadística de más del 2000%, teniendo en cuenta su población. Es un lugar pequeño, es una nación pequeña, ¿sí? Entonces la primera objeción es esta: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Recuerden que en el capítulo anterior estaba hablando acerca de la circuncisión. Luego, en el versículo 3 dice, porque si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y aquí es donde empieza el argumento seriamente. La fidelidad de Dios no depende de nuestra fidelidad o de nuestra infidelidad, ¿sí? Él es fiel cuando promete, pero también es fiel cuando castiga o cuando juzga o cuando amenaza, ¿verdad? Por eso es que es fiel. Entonces, aunque yo sea infiel, su fidelidad no se conmueve con mi infidelidad. ¿Está entendido hasta ahí, verdad? También habíamos hablado una parte de eso. El tercer argumento está en el versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Hablo como hombre? Aquí parece con esa palabra, hablo como hombre, o hay otra versión que dice, hablo en términos humanos. Parece como si Pablo estuviera pidiendo excusas a las personas que lo están leyendo en su carta por haber escrito semejante barrabasada. Miren lo que dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿será injusto Dios que da castigo? ¿Qué quiere decir esto? Dice, si nuestro pecado, si nuestra oscuridad hace resaltar la luz de Dios, entonces Dios debería agradecernos por nuestro pecado. Sí, es más o menos lo que está diciendo ahí. Claro, porque cuando yo peco, es que Dios se manifiesta en su maravillosa gloria. Mire lo que dice ahí. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios.
¿Por qué Dios me va a castigar? Si es que gracias a mi pecado es que Él está mostrando su maravillosa justicia, su maravillosa gracia y su maravillosa misericordia. ¿Sí? ¿Ven lo que está escrito ahí? Es como el judío está tratando de argumentarle a Pablo sobre el castigo que o que tenemos, el castigo que hay en nosotros. O, bueno, que había, pero en ese momento él está exponiendo esa parte. Entonces es gracias a mi pecado que Dios es más Dios, por decirlo de alguna manera. Por eso Pablo dice, hablo como hombre. Aquí estoy hablando como me están hablando a mí. Perdónenme lo que me están oyendo, no es lo que yo estoy refiriendo, estoy hablando en términos humanos, para que me entiendan. Y la cuarta objeción es la más perversa de las cuatro, y está en el versículo 7. Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Lo está viendo? ¿Viene el argumento tan perverso que está levantando ya este hombre? Yo no debo ser llamado pecador por mi pecado, porque por mi mentira la verdad de Dios abundó. O sea, ¿sabe qué es lo peor? Que muchos cristianos piensan de esta manera. Por eso dice ahí, cómo se nos calumnia. Y ese es uno de los argumentos que tiene la iglesia católica contra la iglesia cristiana. Si son salvos por fe, solamente por fe, o salvos por gracia y solamente por gracia, entonces pequemos y vivamos la vida común y corriente. ¿Sí? Pablo está diciendo ahí, se nos calumnia con justicia. Dice que se nos calumnia con justicia porque muchos cristianos de su época también estaban viviendo de esa manera. ¿Usted conoció esta famosísima secta que se llamaba así, salvo, siempre salvo por gracia? Era una iglesia en la que creían que eran salvos, pero podían seguir su vida de parranda, de desenfreno, de inmoralidad, porque ya eran salvos. Hemos aprendido aquí que nosotros vivimos para Dios, seguimos la ley de Dios, no para ser salvos, es decir, no para alcanzar la salvación, sino todo lo contrario, porque ya somos salvos, es que vivimos para Dios, en el orden que Dios quiere que vivamos. ¿Sí? No es para alcanzar la salvación, pero este judío dice aquí algo, ¿y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? ¿Sí? Pablo luego va a tratar esto más adelante en el capítulo 6, porque las cosas que no quiero hacer son las que hago, pero lo que hago es lo que no quiero hacer, ¿cierto? Y aunque parece contradictorio, es nuestra vida cristiana. Es nuestra vida cristiana. Pero ese hombre, ese judío que está argumentando con Pablo, o que está discutiendo con Pablo en esta situación, termina haciendo una última declaración increíblemente blasfema y perversa, porque está poniendo a Dios en el nivel del hombre. ¿Ha oído esa frase que dice, el que peca y reza empata? Es algo así. Es algo así lo que está aquí escrito. ¿Sí? Entonces, para que Dios se muestre más, para que Dios muestre más su gloria, voy a pecar más. ¿Cierto que Pablo lo dice en el capítulo 6 o 7? Dice, ¿cierto? ¿Qué diremos? ¿Pecaremos más para que haya más misericordia? De ninguna manera. Porque es que no es así. Es que ya hemos pecado lo suficiente, empezando por ahí. Nuestro pecado ya ha sido lo suficientemente malo y lo suficientemente duradero como para permanecer en él. Por eso Pablo, específicamente esta discusión, este argumento, ni siquiera se preocupa en responder, porque es el corazón malvado y perverso. Ahora, yo no sé a cuántos de ustedes ha pasado que le están predicando a alguna persona y esa persona primero no tiene ningún interés en conocer del Evangelio y empiezan a hacer preguntas tontas, hacer preguntas bobas. ¿Y los dinosaurios? ¿Y la vida extraterrestre? ¿Y qué de los que no han oído el Evangelio? No, ¿y qué de ti que lo estás oyendo? ¿Sí?
¿Y de dónde salió la esposa de Caín? Rezamos otra vez. Y Adán y Eva tenían un trigo. Bueno, ¿eso qué tiene que ver? ¿Sí? ¿Eso qué tiene que ver? Hay un predicador que se llama Zucker Michelin, que él dice, ven acá, ¿tú eres casado? Sí. ¿Y por qué preguntas por la mujer de otro? Yo pregunto por la mujer de Caín. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Ahora, no es que esto no tenga importancia. Es importante. Claro que es importante, porque por eso Pablo más adelante se toma 3 capítulos 9, 10 y 11 para hablar acerca de estos temas. Pero no es necesario para la salvación. No es necesario para la salvación. Cuando uno empieza a predicar a una persona del Evangelio y ellos empiezan a sentir el gusanito de la culpa aquí en el corazón, porque déjenme decirle algo. Hemos sido creados todos los seres humanos a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que tenemos la esencia de Dios, el genoma de Dios, ¿sí? Somos descendientes de Dios y eso hace que todos, cristianos y no cristianos, tengan algo que se llama conciencia. Esa palabra conciencia, aunque no parece tan importante, si la, ¿cómo se dice? Si la desarmamos o la descomponemos, más bien, es con, ¿qué significa con? No, puede significar otra cosa, es con ciencia, inteligencia, conocimiento. Todos tenemos un conocimiento. Por más malos que seamos, todos sabemos que estamos haciendo algo bueno y algo malo en algún momento de nuestra vida. Antes de que usted fuera cristiano, usted sabía que estaba haciendo cosas buenas y cosas malas. Porque esa conciencia que está ahí dentro suyo le enseña que está bien y que está mal. ¿Sí? Y cuando a veces nosotros hacíamos algo mal, yo me acuerdo que unas tías mías tenían una tienda. Y en esa tienda a mí me encantaban las papas de pollo, bueno, no así la marca porque luego me cobran pauta en YouTube. Unas papas con un sabor de pollo excepcional de paquete rojo. Lo dije marcas, y hay muchas de paquete rojo. Ok. Entonces, un día, ellos siempre, nunca, créanmelo, nunca me negaban lo que yo les dijera que quería, ponimata o chocorramo, lo que fuera, ¿sí? Pero un día me cogí unas papas sin permiso. Y créanme que yo sentía los ojos de ellas mirándome como si supieran lo que yo había hecho, aunque no lo sabían y nunca lo supieron. Tal vez o la otra semana que pongan ese video se enterarán que me cogí unas papas sin permiso. Pero fue tanta la carga, la culpa que sentí. Yo era un niño, tal vez tendría 8 años o 7. Fue tanto que no me pude comer esas papas. No pude. Se quedaron en el paquete cerrado y jamás lo abrí. Por la culpa que sentí en mi corazón de haberme cogido unas papas sin permiso. No era cristiano, no les había oído de Dios, pero no conocía a Dios. Pero aún así hay algo aquí adentro que nos enseña, ¿cierto? Si estamos haciendo algo bien o estamos haciendo algo mal. Todos tenemos esa conciencia. Y en medio de esa conciencia, a nosotros no nos gusta sentirnos incómodos con la culpa. Por eso cuando nos empiezan a predicar, o cuando usted está predicándole a alguien, evangelizando a una persona, y esa persona empieza a sentirse culpable, saca excusas, argumentos. ¿Qué es lo que está haciendo este judío aquí? Levantan un muro de argumentos para quedarse encerrado allí sin que su culpa sea tocada y no sentirse culpables. Eso es lo que no le gusta a la gente, sentirse culpable. ¿Recuerdan el caso cuando estaba el pueblo de Israel saliendo de Egipto, o allá había salido de Egipto, y Dios se encuentra con ellos desde un monte que dice la palabra que había tanto humo como si subiera humo del horno, y truenos y una gran voz de bocina? Y hasta el mismo Moisés tuvo que reconocer que le estaba temblando. ¿Recuerdan esa parte? Y el pueblo, ¿qué hizo? No, Moisés, no. Miren, Dios hablará contigo y tú hablarás con nosotros, pero nosotros no queremos hablar con Dios, no sea que Dios nos mate. ¿Por qué? Porque lo que Dios estaba diciendo, ¿qué fue lo que dijo Dios desde el monte? Los 10 mandamientos.
Y cada una de esas leyes tocaba a su pueblo, y los que estaban ahí sabían, no lo puedo cumplir, no lo puedo cumplir, no lo puedo cumplir. Casi, no lo puedo cumplir. Casi, sí, no lo puedo cumplir. Por eso el pueblo sintió culpa. Y dijo, no, ¿sabe qué, Moisés? Usted como que es más santo que nosotros, porque su rostro resplandece de la gloria de Dios. Mejor, hagamos una cosa, tú hablas con Dios, ¿cierto? Él no te va a matar cuando hables cuando hable contigo, y tú más bien nos traes el mensaje a nosotros, y nosotros te oiremos, y nosotros te vamos a oír. ¿Qué es lo que pasa con la gente? Cuando estamos compartiendo el Evangelio, las personas ponen un muro de argumentos, y los dinosaurios, y la vida extraterrestre, y una cantidad de cosas te pueden preguntar. Miren, eso es como si a usted le hubieran diagnosticado una enfermedad terminal y se negara a tomar el medicamento hasta que su doctor le explicara con lujo de detalles cómo es que funciona ese medicamento en su cuerpo antes de tomarlo. ¿Cómo es que funcionan los químicos que hay ahí, el componente activo para destruir y combatir esa enfermedad que hay dentro de su cuerpo? Y entonces ahí sí usted se la toma. Así es la gente. Quieren que les resuelvan todos los dilemas de su vida antes de llegar humillados a la presencia de Dios y reconocer que necesitan un Salvador. Y tal vez muchos de nosotros estuvimos en esa situación. No queríamos reconocer que necesitábamos un Salvador hasta que no nos dijeran, ¿y por qué mi mamá esto? ¿Y por qué me violaron? ¿Y por qué Dios permitió que me robaran en tal situación? ¿Y por qué Dios permitió esto y lo otro y aquello y no sé qué más? Porque así somos, argumentamos. Ponemos escudos y corazas para no reconocer que somos culpables y que necesitamos un Salvador. Eso es lo que está haciendo este judío aquí. Y este judío empieza diciendo, ¿qué ventaja tiene pues ser judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? En el versículo 1. Y Pablo majestuosamente, mire cómo le responde, le dice Pablo, mucha ventaja tiene, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Claro, mucha ventaja tenía el pueblo judío, claro que sí, Pablo no la niega. Y tal vez este primer argumento era una pregunta inocente que cualquier persona judía en su momento lo puede hacer. Ahora, tal vez no es fácil de entender porque no estamos en ese tiempo y lugar y no entendíamos cómo se veían los judíos y cómo se veían los gentiles. No entendíamos o no podemos entender aún en este momento cómo era de apartado ese pueblo de Dios, cómo Dios lo había apartado de tal manera de los pueblos gentiles, porque en ese momento no había más mundo. Los cristianos o los judíos, pues no eran cristianos aún, los judíos y los gentiles. Pero aquí Pablo dice, los judíos tienen mucha ventaja. Hagamos de cuenta que hay dos personas, dos jóvenes, fulano y sultano. Para no poner nombres y que no debería ser susceptibilidad de nadie. Fulano y sultano. Fulano crece en un hogar destruido. El papá es un papá borracho, mujeriego, llega todas las noches y lo golpea, lo pone a que le destape una cerveza o yo qué sé. Y sultán crece en un hogar cristiano. Su papá es un hombre responsable que es un sacerdote de su casa, ora con su familia. Su mamá es una mujer piadosa que hace bien, mantiene su casa, lo tiene muy bien educado. ¿Cuál de los dos tiene más privilegios? ¿Fulano o sultán? Sultán obviamente tiene muchos privilegios, ¿cierto? Ahora, ambos van a tener que ir a la universidad, pero aunque sultano tenga más privilegios que fulano, ambos van a tener que presentar sus exámenes, asistir a clases y aprobar cada uno de los semestres, ¿verdad? No importa quién tenga más privilegios, ambos van a tener que esforzarse para poder cumplir su carrera, su pregrado. Lo mismo pasa con los judíos. Aunque los judíos tenían muchos privilegios, porque Pablo lo dice ahí, ¿cierto? Muchos en todas maneras. Primero, y no pone uno segundo, ni tercero, ni cuarto, sino dice primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ya lo habíamos hablado,
no me acuerdo en qué predicación fue, pero ellos ya tenían la forma de poder decidir y discernir lo bueno de lo malo por la palabra de Dios. Entonces tenían muchos privilegios. Pero aunque tuvieran muchos privilegios, aún así también eran culpables. También habían cometido pecado. Y también estaban lejos de la presencia de Dios. Por eso necesitaban arrepentirse. El argumento, la segunda, que hablábamos acerca de que se conecta la fidelidad de Dios con la infidelidad nuestra. Pablo en el versículo, lo voy a leer desde 3 para darle contexto. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y Pablo responde, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Quiero que me acompañe el Salmo 51, por favor. No pierda Romanos 3. Salmo 51. Y vamos a leer de dónde viene esto. A los que nos gusta leer la Biblia, estudiar un poquito, sabemos que este Salmo 51 fue escrito ¿cuándo? ¿Cuándo fue escrito este Salmo? Luego de que David peca con Betsabé, viene el profeta Natán y lo confronta y le hace ver su pecado. David escribe este Salmo y en el versículo 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. ¿Sí? Aquí David está dando la honra y la gloria a Dios de su pecado, o sea, de haberle hecho ver su pecado, y por eso dice: contra ti solo he pecado. Y luego Pablo está tomando esa cita y dice: para que seas justo o justificado en tus palabras. Está hablando de la palabra de Dios. Porque Dios es fiel. Es fiel cuando bendijo, cuando bendijo a David, pero también fue fiel cuando condenó su pecado. Esa es la fidelidad de Dios. Y el hecho de que tú seas fiel o infiel con Él no cambia, no modifica la fidelidad de Dios. Él es. Esta semana estábamos estudiando con nuestros discípulos acerca del arco iris y del pacto que Dios hace después del diluvio. Y esa es la característica principal del pacto que Dios hace con Noé y su familia después del diluvio, es que no tiene ninguna condición y que el que hace el pacto es Dios, es Él. Por eso Él dice: mi pacto. Es mi pacto con vosotros y vuestros descendientes. ¿Sí? Pero no es nuestro pacto. Nosotros no podemos pactar nada con Dios porque nosotros somos inconstantes. Nosotros no somos como Dios, que Él cumple. Dice la palabra que sus palabras son en Él, hablando de Cristo, sí y amén. O sea, se hacen o se hacen. Y también dice que ni una tilde ni una coma pasarán, que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra permanece para siempre. Nosotros no somos así. Nosotros a veces ni cumplimos nuestras promesas ni cumplimos nuestras amenazas, porque así somos, infieles. Pero eso no cambia la fidelidad de Dios, porque Dios cumple lo que promete. Cumple lo que promete. Si Él te prometió que te iba a bendecir, si Él te prometió que te iba a perdonar, que te iba a restaurar, que iba a restaurar tu familia, que iba a traer a tu esposo, a tu esposa, que iba a traer a tu hijo, que toda tu familia le iba a servir, que toda tu familia iba a estar en la presencia de Dios, Él lo va a cumplir. Porque Él cumple lo que promete. ¿Sí? Yo me acuerdo, hablando de Martín, mi hijo. Nosotros con Johanna llevamos ya 14 años de matrimonio y no habíamos podido quedar en embarazo. Tuvimos una pérdida hace alrededor de unos 5 años, pero fue lo más cercano a un embarazo. Y nosotros orábamos diciendo: Dios, pero tú prometiste, porque Dios nos prometió antes de casarnos,
antes, mucho antes de casarnos. Bueno, los que nos conocen saben que duramos mucho tiempo antes de casarnos. Duramos casi 7 años de novios. En todo ese tiempo, Dios nos prometió que íbamos a tener hijos. Y orábamos y reclamábamos a Dios esa promesa. Antes del cumplimiento de la promesa, el tiempo se ve lejano. ¿Qué pasa? ¿Por qué todavía no? ¿Qué hemos hecho? Íbamos al médico, Johanna no tenía nada malo, yo tampoco tenía nada malo, entre los dos no había nada que impidiera que quedáramos en embarazo. Pero cuando eso pasa, cuando el doctor, cuando Johanna hace una prueba de embarazo y dice, salió positiva, miren, no saben la alegría que se sintió en ese momento en el corazón de nosotros. Porque llevábamos tantas, creo que habíamos financiado esas compañías de pruebas de embarazo por años. Porque cualquier asomo de duda de que pudiera estar embarazada, prueba de embarazo. ¿Sí? Me acuerdo una vez, ella nunca le gustó el limón, ni la cebolla, ni eso, a mí me encanta todo eso. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Tengo antojo como de cebollita con limón y arroz. Y yo le digo, fui y compré la cebolla, el limón, sí, y la preparación. Porque un antojo de eso es tan raro, como que no es tan normal. Igual esa salió negativa. Pero hoy tener ya cumplió un año hace una semana, Martín, tenerlo, verlo, experimentar el cumplimiento de la promesa de Dios es increíble. Y si alguien duda de que Dios cumple sus promesas, mire a mi hijo, mire, véalo, acérquese a él, porque él es el cumplimiento de una promesa. Eso es algo que no depende de nadie más sino de Dios, ¿sí? De nadie más sino de Dios. Liliana lo exponía, es decir, así como la mamá no sabe cómo se forman los huesos de su hijo en el vientre, así de ocultas son las obras de Dios para nosotros, pero son maravillosas cuando saben a Dios. Dios cumple a pesar de nuestra infidelidad. Él cumple lo que promete. El tercer argumento es básicamente el mismo, pero con un poco más de madera. El tercer argumento está en el versículo 5 y 6. Y dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Verso 7. Pero si por mí, verso 6. En ninguna manera, dice Pablo. ¿Sí? ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Sí? ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Aquí Pablo está hablando acerca de todos, de todo el mundo. Está diciendo al judío, ok, muy bien. Si tu argumento es cierto, si la tesis que estás planteando es correcta, entonces, ¿cómo va a juzgar Dios al mundo? Porque si los judíos deben ser juzgados de esta manera, es decir, entre más pecan, más misericordia, y debido a eso, debido a que por su pecado se muestra mayormente o con más majestuosidad la misericordia de Dios, no deberían ser condenados, entonces ¿cómo va a juzgar Dios al mundo? El judío diría, no, los de allá son harina de otro costal. ¿Sí? Aquí Pablo majestuosamente cierra la boca del judío diciéndole, si tú quieres ser juzgado de esa manera, entonces el resto también tiene que ser juzgado igual, porque todos somos iguales. Ya había hablado yo de que no hay judío ni griego. ¿Recuerdan? Al judío primeramente y después al griego, porque para todos hay lo mismo. Entonces el judío era uno que decía, no, a ver, yo soy pueblo escogido, Dios nos ha escogido a nosotros nos dará misericordia y al resto que le llueva fuego. ¿Verdad? A veces somos así también. A veces levantamos un argumento así para Dios. Señor, bendíceme, prospérame. Señor, por favor, provéeme lo que necesito. Hazlo así conmigo. Pero con este que me está haciendo la guerra en el trabajo, Señor, consúmeme. Que salga un árbol que salga un oso de entre los árboles y se lo trague. ¿Sí? No ahora así. Con este que me robó mi celular que tanto me costó, Señor, castígame. Y abrimos el Salmo 109 y oramos con el Salmo 109 contra esa persona. Salmo 109 es un salmo duro contra los enemigos.
debe ser así. Por eso Pablo dice aquí, lo primero que responde Pablo es en ninguna manera, de ningún modo. Eso no es cierto, es una mentira. Eso no es así. Porque realmente lo que dice aquí, nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, es un argumento blasfemo, es un argumento perverso, es algo que realmente no le agrada a Dios. El hecho de que nosotros digamos, pues como yo peco, pues vamos a hacer que valga la muerte de Cristo en la cruz. Porque si Cristo murió por mis pecados y no peco, entonces... Y muchos cristianos piensan así, es que si yo tuviera un testimonio de eso bien tremendo, que fui alcohólico, que fui matón, que fui narcotraficante, que fui un malo de esos malos que matan y cometen muerto, pero no. Pongo mi ejemplo. Aunque no nací en un lugar cristiano, es como si hubiera nacido en un lugar cristiano. Nunca tuve ningún problema con el alcohol o las drogas, nunca las conocí, aunque tenía amigos que tomaban drogas, pero nunca las conocí, nunca tuve problemas con mujeres de aquí y allá y de fornicar con una y con otra, no, nunca. Y entonces yo digo, no, es que mis testimonios no están impactando. Porque cuando vimos un testimonio, no, es que yo fui sicario y yo mataba, y entonces eso, mejor dicho, me pagaban 100,000 y yo mataba 3 por 100,000. ¿Y Dios solo hace hombre? Sí, no, Dios es poderosísimo, ¿cierto? ¿Y tu testimonio? No, me robé unas papas. Sí, entonces, claro, mi testimonio no está entonces, como mi testimonio no está creemos que, no, bueno, sí, merecía César. Y entonces, ¿en dónde queda el Salmo 1? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos y en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Es mentira? No. Aunque tu testimonio no sea tan ¿cierto? Dios también muestra su misericordia contigo porque te salvó, aunque no hubieras cometido esa cantidad de pecados. También eres pecador y Dios te salva y necesitamos esa salvación de Dios y necesitamos esa misericordia de Dios. El problema está en que estando en la iglesia, como dice este hombre, buscamos ser injustos para manifestar la justicia de Dios, y eso no debe ser así. Acompáñenme por favor a Levítico, creo que es capítulo 20, no lo tenía preparado para hoy, pero el Espíritu Santo me lo está poniendo en el corazón. Déjame ver si es sí, es el capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 22 en adelante. 22. Dice: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y pónganlos por obra. No sea que la tierra los vomite, ¿cierto? En la cual yo los introduzco para que habiten en ella. Mire el verso 23. Y no andéis, es una advertencia de Dios, Dios está hablando de esto. No andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Y si leemos el versículo les digo bien cuál es. Vamos al capítulo 18. Capítulo 18, por favor. De Levítico, sí, de Levítico 18. Y vamos a leer el verso 3 del 18. Dice: no haréis, ponle atención a esto, no haréis
como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, es decir, donde estuviste antes. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, es decir, a donde van. Ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos yo, Jehová. Y bajen por favor hasta el versículo 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Eso me pareció increíble cuando estaba estudiando una parte del Levítico. Porque la advertencia al pueblo judío es que no hagan nada, ni sigan nada de los egipcios donde estuvieron, ni vayan a hacer nada, ni sigan nada de los de Canaán a donde van a ir. ¿No les parece eso increíble? Esa era la condición para el pueblo. Ustedes tienen mi ley y mis ordenanzas. Y el versículo 18 empieza diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios. Yo soy vuestro Dios. Y nosotros, hablando de esta iglesia, no entendemos eso. No entendemos que Él es nuestro Dios. Y debido a eso, es que nosotros practicamos las cosas de donde venimos y practicamos las cosas de donde vamos. Y eso es algo que Dios aborrece. Ahí lo leímos. Y por eso dice: la tierra los vomitó y yo visité su maldad y los eché. Y nosotros debemos ser un pueblo apartado para Dios. No debemos andar en las prácticas mundanas. Debemos apartarnos de eso, mostrar diferencia. Hace 15 días yo preguntaba: vengan, ¿y qué dirán de Cristo sus vecinos? ¿Y qué dirán de Cristo sus compañeros de trabajo? Porque si nosotros somos reflejo de Cristo, el templo del Espíritu Santo, cartas leídas de Dios, ¿qué pueden decir ellos de Cristo cuando nos ven a nosotros? ¿O es que no somos ejemplo de Cristo en ningún momento? Entonces, si no somos ejemplo de Cristo, ¿para qué cristianos? Si no somos ejemplo del que nos salvó, ¿cierto? ¿Para qué entonces nos hacemos llamar cristianos? Si vamos a seguir las prácticas de Egipto o empezar las prácticas de Canaán, entonces, ¿qué sentido tiene que usted venga aquí a la iglesia? A tener apariencia de piedad, como lo dice Pablo. Pues vamos al capítulo 3 y quiero leer el versículo 19. Yo sé que me voy a adelantar un poquito, pero solo en ese versículo de Romanos. Mire lo que dice: ¿para qué fue hecha la ley? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Mira la ley y dime si no necesitas juicio. Mira la ley y respóndete si no necesitas ser juzgado por Dios. Mira la ley y pregúntate tú mismo si es que acaso no necesitas la salvación de Cristo. Pero no podemos servir a los señores. No podemos venir a la iglesia, levantar las manos, cantar santo, santo, santo y salir de aquí a cantar el reggaetón de moda o la canción que está de moda, la bachata, el merengue, la salsa, etc. No tiene sentido. Poniéndolo en comparación, es como si usted adorara ídolos como lo hacía el pueblo judío en su momento. Adorar los ídolos de Egipto o los de Canaán. Eso es algo que Dios aborrece. Y usted se pregunta: ¿por qué Dios no me bendice? Porque no estás viviendo 100% para Dios. No lo estás haciendo. El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Es el primero solamente. Ninguno lo cumple. Cada instante de nuestra vida transgredimos ese mandamiento. No lo seguimos y no lo cumplimos porque Él no es nuestro Dios. ¿Qué diremos entonces? ¿Hagamos males para que vengan bienes? Porque nosotros mismos, aunque estamos hablando de un judío,
judío imaginario, la Biblia no nos dice quién es, no le pone nombre, nos ponemos en el lugar de, pues si Cristo murió en la cruz por mis pecados, pues pequemos para que tenga sentido la muerte de Cristo. Y aunque somos cristianos, y aunque venimos a la iglesia, y aunque aparentemente, porque eso no lo sé, leemos la Biblia todos los días, hacemos un devocional, nuestra vida no refleja a Cristo. Y créanme, no es fácil. No es fácil. Yo trabajo en un call center que no voy a decir el nombre. No me cobren pauta después. Trabajo en uno muy grande y muy incluyente. Compañeros míos son abiertamente homosexuales. Y si usted lee Levítico 18, se dará cuenta que Dios condena eso tremendamente. Es más, no lo busque, yo solo leo, no lo busque, solamente se lo voy a leer. Levítico 18, del versículo 22, dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él, es perversión. Todo Levítico es la norma que Dios está dando al pueblo, a la tierra que van a poseer. Y Dios condena eso. Yo tengo que vivir en medio de personas así, en medio de personas homosexuales, hombres o mujeres. Entonces tendría que decir homosexuales y lesbianas. Créanme, no es fácil demostrar a Cristo hoy en día, pero tampoco era fácil demostrarlo en la época de Pablo. ¿Recuerdan qué fue lo que pasó en la época de Pablo cuando apedrearon a un jovencito por declarar la fe de Cristo? Pablo mismo había pedido cartas para pedir permiso para asesinar a los cristianos. Él iba cegado de la ira a asesinar cristianos y tenía permiso, tenía las cartas en su mano. No era fácil en su época, pero él mismo lo hizo. Tuvo que salir por una ventana. Pablo, ¿recuerda? Pablo tuvo que salir por una ventana porque lo estaban buscando para matarlo a él mismo. Él tuvo que bajar por una canasta desde una ventana para que no lo mataran. Para él no fue fácil, para nosotros tampoco. Pero déjenme decir una cosa: no es imposible. No es imposible. El último argumento que levanta este judío, ¿y por qué no decir hagamos males para que vengan bienes? Pablo ni se molesta en responder. ¿Y saben qué me enseña esto? Que hay momentos en que estas discusiones entre los inconversos y los cristianos deben tener un fin. Hay personas que sinceramente en medio de un proceso evangelístico nos preguntan cosas de Dios porque tienen hambre y sed, porque quieren conocer y saber. Esas preguntas deben ser respondidas. Pero hay personas que no les interesa en lo más mínimo. Hay personas a las cuales uno les está hablando y siento que ni siquiera nos están oyendo, sino que ya tienen preparada su otra contrapregunta para hacernos quedar mal. A esas personas hay que ponerles un límite, como hizo Pablo. Pablo ni siquiera le respondió al cuarto argumento a este judío. ¿Dijo algo? En el versículo 9 solamente dice que pues ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Aunque los judíos tenían privilegios, ninguno era mejor que ninguno. Todos estamos bajo pecado. Todos necesitamos a un Salvador. Todos necesitamos acercarnos a Dios y que nos perdone. Pero más que eso, necesitamos dar frutos, muestras de que nos hemos acercado a un Salvador. Yo no puedo estar en la iglesia y seguir viviendo mundanamente. ¿Sabe cómo se llama eso? Hipocresía. Somos hipócritas si venimos a la iglesia y nuestra vida por fuera es igual. Seguimos diciendo groserías, seguimos morboseando en la calle, seguimos colándonos en el transporte público, seguimos haciendo la trampa y el chanchullo para ganar un poquito más de plata en el negocio que voy a hacer. Eso es hipocresía. Y hay algo que Dios aborrece más que al malo. Porque la Biblia dice, si fueras frío o caliente,
pero por cuanto eres hipócrita o tibio, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que Dios aborrece más. Porque no sé si recuerdan, en el capítulo 2 lo leíamos, que por causa de nuestra vida cristiana, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Recuerdan que estudiábamos esto? Pablo está condenando la forma en la que viven los cristianos. Y si él estuviera viviendo en esta época, en este siglo XXI, se asombraría terriblemente. Si él viniera a las iglesias y viera cómo vive la gente actual. Hay mega iglesias, pero no hay mega cristianos. Se llenan las iglesias, se atumulta la gente, pero afuera esto sigue igual. ¿Usted cree que si realmente los cristianos viviéramos como debemos vivir, apartados del mundo para Dios, tendríamos los gobernantes que tenemos? Y no estoy hablando más de ninguno porque a todos Dios los puso. Pero si nuestra vida fuera un verdadero ejemplo, tendríamos gobernantes que serían un verdadero ejemplo. Pero no lo hay, porque nosotros no sabemos vivir a Cristo en nuestra vida. Y ese es un error. Es un error que tú estés en la iglesia cantando alabanzas a Dios y en tu celular tengas Pachito Che, la de la tanguita roja, el reggaetón de moda, ¿sí? Baby, 4 babies, ¿cómo se llama? Se sabe que estoy hablando, ¿sí? No, yo también, es porque toda información está por ahí. Oye, pero es muy diferente cuando tú te apartas. Pero miren que cuando Jesús está orando por sus discípulos, le pide a Dios algo específicamente por ellos y le dice: no te pido que los quites del mundo, no tiene sentido, los necesito ahí, porque ellos son los que van a esparcir la palabra. Lo que te pido es que los guardes del mundo, que los protejas del mundo. ¿Sí? Yo no me imagino a un Pedro, o cambiamos, a un Andrés, a un Felipe, en una pachanga, en una parranda, allá, al final oramos por los diezmos, No, o sea, no lo concibo aquí. A Pablo mismo, que ni siquiera fue discípulo directo de Jesús. Es decir, no estuvo en sus 12, aunque es apóstol de Cristo. No me lo imagino a él con Maluma en su celular, o Maná, o los Visconti, yo qué sé. O sea, la música que usted tenga, estoy hablando de varias generaciones, espero. Porque es que el hecho de que vivamos apartados para Dios es aún en esas cosas. Y déjeme decirle, eso no es ni religiosidad ni legalismo, aunque el diablo lo ha querido plantear así. Y yo ya lo he explicado muchas veces, porque lo hizo así con Eva. Y Eva dijo: bueno, pues de pronto sí. Y se dejó llenar el corazón de la mentira de Satanás, porque Satanás es el padre de mentira. Y Satanás actúa en nuestros pensamientos, llenándonos de mentiras la cabeza. Hay una miradita, no tiene nada de malo. Ay, mire, si usted le echa un tiro por lo que está haciendo es reconocer la belleza de esa mujer que Dios derramó sobre ella. Le está dando gloria a Dios por su maravillosa creación. Y el diablo nos llena de mentiras. Y como nosotros no estamos firmes en la palabra de Dios ni en su ley, entonces accedemos a las mentiras de Satanás y vivimos vidas cristianas hipócritas. Y tal vez el mismo Dios tendrá que decir de nosotros: todo lo que Él diga y todo lo que Él enseñe, háganlo, pero no hagan lo que Él hace. ¿Recuerdan? Que lo leíamos nosotros de cómo Jesús enseñaba acerca de los fariseos y los escribas que se sentaban en la ley de Moisés. Todo lo que ellos enseñan, háganlo, sana doctrina es, pero no hagan nada de lo que ellos hacen, porque son hipócritas. Son hipócritas. Yo no quiero ser un hipócrita para Dios. No estoy diciendo que sea fácil, no lo es, porque tengo mis luchas, porque tengo mi temperamento, mi carácter, que tiene que ser moldeado, que tiene que ser corregido, controlado, dominado. ¿Sí?
pero necesito ser ejemplo para que la gente vea a Cristo. ¿Cómo más va a ser? ¿Cómo más va a ser que la gente pueda ver a Cristo en mí si no es con mi propio ejemplo? No es fácil, pero créanmelo, no es imposible. No es imposible. Y así como este judío levantaba argumentos para evitar su culpa, y Pablo derribaba uno tras otro, tras otro, tras otro, Dios va a derribar los argumentos que tú estás levantando para no vivir la vida cristiana. Ay, pero si es que en esa canción dicen Dios, a Dios le pido de Juanes, qué maldad hay en esa canción. Si es que el pobrecito le está pidiendo a Dios. Sí. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo. Y aunque la canción diga Dios, no tiene nada que ver con Dios. O ni siquiera sabemos a qué Dios le está cantando. Pues no lo sabemos. Por eso es mejor que usted oiga canciones de las personas que realmente saben que adoran a Dios. Y no porque sean perfectos, porque ninguno es perfecto. Y cualquier hombre puede llegar a caer, a ser infiel, está en nosotros. Es decir, tenemos una naturaleza. Pero por lo menos esa persona, en algún momento de inspiración divina, hizo esa canción para agradecer a Dios, para glorificar a Dios o para aceptar a Dios. Y eso es solamente un ejemplo con la música, que muchos han criticado eso. No es así. O vivimos para Dios o vivimos para el mundo. Santiago lo dice. El libro de Santiago lo dice. O vivimos para Dios o vivimos para el mundo. El que vive para el mundo se ha constituido enemigo de Dios. Lo dice clarito Santiago. Porque ninguno puede servir a dos señores. Y Santiago en esa porción de la palabra está hablando acerca de la lengua, de cómo nosotros hablamos y nos expresamos. Que no es posible que con la misma boca, con la misma lengua que alabamos a Dios y Padre, maldecimos a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Tengo una compañera, en algún momento llegará a ver este video, es que eso es lo chévere de YouTube, que ella no celebra Halloween, no celebra Navidad, que porque en la Biblia nunca está escrito que el 24 de diciembre nació Jesús. Pero es tan grosera, pero tan grosera, que yo le dije un día, ¿tú no celebras Halloween? No, sí, bueno, no celebras Halloween ni Navidad, pero ¿en dónde dice la Biblia que debes hablar con tantas groserías? Y su respuesta fue un silencio absoluto. Porque eso es lo que estamos haciendo, iglesia. Queremos vivir con una apariencia de piedad, pero nuestra vida no manifiesta a Cristo. Mi sorpresa fue cuando dijo, aunque no lo crean, soy cristiano y no me voy a disfrazar para ¿cristiana? Pues si por lo menos que se demuestra de un cristiano es en su forma de hablar, es lo menos. Recuerdan que Pedro, para negar a Cristo, la última prueba que dio de que no era cristiano fue maldecir. Porque dijo, no, yo no estoy con ellos, yo no estoy con él, yo no lo conozco, yo no voy con él, no sé qué. 2 veces lo hizo. Pero la tercera, para demostrar que realmente era un no cristiano, fue decir groserías. Y esta señorita es increíblemente grosera. Y lo menos que uno debe demostrar, o con lo menos que uno debe demostrar a Cristo, es con sus palabras. Yo se los digo por experiencia propia, porque yo era muy grosero cuando leí Santiago 3 me llegó al corazón y entendí que nunca más debo decir una grosería. Nunca más. Y eso es un pequeñito ejemplo. Uno pequeño. Pero así como este judío entendió por medio de las respuestas de Pablo que todos estamos bajo pecado porque no hay mejor uno que el otro, ¿cierto? Así debemos entender nosotros que todos necesitamos a un Salvador, todos. Aquí no hay ni uno mejor ni uno peor. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Todos tenemos nuestro punto débil. Y teniendo en cuenta eso, todos debemos reconocer que necesitamos desesperadamente a un Salvador que nos redima de nuestro pecado, que quite nuestra maldad,
que salve nuestra vida. Así no conozcamos a la esposa de Caín, o a los dinosaurios, o a los extraterrestres. Eso es secundario. Lo que verdaderamente importa es que tú seas salvo hoy. Hoy, no mañana ni pasado. Hoy necesitas entregar tu vida a Cristo y reconocerlo como el Salvador de tu vida.